Habitual diálogo con el presidente del Consejo Municipal de Santa Rosa, Estanislao Erazo. Siempre un gusto, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Emilio? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Buen día. Estábamos expectantes, la comunidad, obviamente, segunda lectura, presupuesto y tarifaria. El jueves fue la sesión. Así es, después de lo que fue, digamos, la audiencia pública, tuvimos el día jueves la segunda lectura de lo que fue tarifaria y presupuesto. Así que bueno, se dio una sesión bastante ordenada, bastante prolija, ¿sí? Hacía años que nosotros no veíamos una sesión en donde podíamos trabajar los fondos municipales y la proyección de lo que va a ser el municipio para el año siguiente, en donde se debatieron en comisión y en la audiencia pública y en primera lectura varios puntos, y se tuvieron en cuenta varias de esas cosas que se planteó la oposición, que plantearon los vecinos y que inclusive también planteó el mismo bloque oficialista. Se tuvieron en cuenta para hacer modificaciones. No se me olvide la participación del Ejecutivo, que donde no sé todo, bueno, hubo... Sí, bueno, el Ejecutivo baja la ordenanza y después esas modificaciones surgen en lo que fue en los bloques, digamos, oficialista, opositor y en el vecino propio. Se tuvieron en cuenta todas esas modificaciones, el Ejecutivo las plantea y las toma, las recibe y se decide continuar con la tarifaria y presupuesto con esas modificaciones, las cuales se aprobaron en algunos casos por unanimidad y en algunos casos, digamos, con el visto de los bloques opositores que no acompañaron en algunas modificaciones que se plantearon. Estamos hablando de presupuesto y tarifaria con la misma característica. Sí, en realidad primero se trabajó presupuesto, ¿no? Bien. Y en presupuesto lo que se buscó era, a pedido del Ejecutivo, volver a tomar los porcentajes de contratación directa, de concurso de precios y de licitación. Sostener la primera presentación. Exacto, como lo había presentado el Ejecutivo en su primer momento. ¿De los 24.000 millones qué porcentaje era? El 1%, hasta el 1% vendría a ser para contratación directa, del 1 al 1,5 sería para concurso de precios y a partir del 1,5% sería ya licitación, ¿no? Bueno, esos son los porcentajes que pidió el Ejecutivo y se volvió a ese número, ¿sí? Después se plantean algunas modificaciones en algunas partidas en particular que justamente había mencionado la oposición, que necesitaban ser replanteadas porque veíamos de que no habían llegado con el 29% de incremento que se le había dado en general al presupuesto, por ejemplo, en lo que fue seguridad, en lo que es apoyo y fomento al turismo, en lo que es también en apoyo y fomento al deporte. Estas partidas se les dio un 29% de aumento con respecto a lo que fue el año 2025. Se buscó una reconfiguración, el equilibrio. Exacto. Sí, sí. ¿Qué pasó con la partida pasada que está en curso y lo que va a venir? Claro, bueno, ese 29% que se le dio de aumento es con respecto a lo presupuestado en el 2020, para el 2025, para el año en curso que estamos viviendo, ¿sí? Lo que difiere un poco quizás de lo que es el balance o de lo que es la ejecución presupuestaria que llegamos al día de hoy, pero bueno, por lo menos era comparar, digamos, un presupuesto con el otro y tener ese 29% de incremento en las partidas presupuestarias que ellos nos mencionaban. Y después habían otras partidas que había que ajustarlas porque quizás se había aumentado demasiado, por ejemplo, en los alquileres o en los, digamos, adicionales no remunerativos para los empleados, que los adicionales no remunerativos se les buscó bajar porque la intención de eso es que pasen al básico y no que sigan siendo no remunerativos, ¿no? Y, buena búsqueda. Sí, sí. Para el bolsillo del operario. Para el bolsillo del trabajador y también porque eso beneficia al jubilado, ¿no? Que los aumentos vayan al básico beneficia al jubilado. Y bueno, en la cuestión de los alquileres también, que era un monto bastante elevado, se lo ajustó un poco a la realidad de lo que va un poco con el balance anual de este año. Así que esos números observados por la oposición. El monto no se toca de los 24.000 millones. No, eso no se toca, ese es el presupuesto para el año 2026. Así y para destacar, y cerramos presupuesto, estos encuentros de comisión, participación de ida y vuelta con el Ejecutivo, la minoría, ustedes, sí.
Bueno, Han hubo sido, una búsqueda, hubo una búsqueda. hubo mucho diálogo, tratamos de recibir y anotar todas esas observaciones que nos hacía la minoría y que nos hicieron los propios vecinos en la audiencia pública. También. Diálogo mucho con el Ejecutivo, con algunas cuestiones que nosotros necesitábamos modificar, que nosotros pedíamos para modificar y que ellos pudieron tomarlo, quizás a veces con mucho consenso, mucho café de por medio para poder Bueno, bienvenido. llegar a esos acuerdos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Son los... En la tarifaria, discúlpeme que me cuelgue la cucarda, pero se acuerda que antes delante lo consultaba Erazo, ¿qué va a pasar con las alicuotas? Y ahí empezamos a debatir y se instaló y la gente preguntó y los medios replicaron. Exacto. Porque era uno de los temas focos. Bueno, con el tema de las alícuotas, lo que se buscaba, y era una intención desde el bloque de Juntos por el Cambio, es darle un acompañamiento al comercio que había sido castigado durante este año y medio, que veníamos en una meseta económica, ¿no? En una situación bastante compleja. Entonces la idea era poder acompañarlo al privado. En eso, bueno, hablando con los privados y hablando un poco también con gente del centro del comercio y demás, pudimos llegar a plantear desde el bloque de Juntos por el Cambio una disminución en las alícuotas para el sector turístico. Claro. Es que se encontraba con una alícuota del 16 por mil y nosotros propusimos pasarlo a una alícuota general. Después la intención del Ejecutivo fue llevar la alícuota general del 5 al 3 por mil. Así que en realidad el sector turístico pasaba del 16 por mil al 3 por mil. Eso quedó aprobado. Quedaron aprobados también, para tener en cuenta algunos puntitos bastante interesantes, el tema de poder tener descuentos de hasta un 20%. Es un tema para destacar también. Para aquel contribuyente cumplidor que pague en enero y hasta un 10% del contribuyente cumplidor que pague en febrero. Es muy buen beneficio. Sí, por supuesto. Más un 5 adicional por ser cumplidor. Así que podría tener hasta un 25% de descuento, lo cual lo llevaría quizás con una alícuota mucho menor a la del año pasado. Quizás alguien que se adecue a este sistema pueda pagar inclusive menos de lo que pagó en enero del 2025, ¿cierto? Pero bueno, esas son cuestiones que después define y termina de pulir el Ejecutivo cuando llega cada contribuyente a dialogar. ¿Cómo quedamos con las zonificaciones? Que también ahí hubo una contraluz. Las zonificaciones fue algo que no pudimos flexibilizar allí con el Ejecutivo. Nosotros somos convencidos de que las tasas se cobran por los servicios que se prestan, ¿no es cierto? Entonces, allí en distintos lugares que se plantea esa zonificación nueva, digamos, en lo que sería los barrios cerrados, que no se prestan servicios, intentamos ahí de que no pasen a una nueva zonificación y lo mantuvimos. También en sectores como, por ejemplo, calle Independencia, calle Hipólito Yrigoyen, donde sufre inundaciones esas calles y lo sufrimos, digamos, en principio de este año, no hacerle una zonificación porque sabemos que allí faltan obras que hay que realizar, que según lo que nos manifiesta el intendente, quizás esas obras vayan viniendo en el transcurso del 2026. Evidentemente el Ejecutivo santarroceño tiene otra mirada en cuanto a las zonificaciones y las prestaciones de servicios, donde, bueno, la zona A1 obviamente que se intensifica. Es al revés, la 8 es la que más se intensifica, la 1 es la que menos servicio tiene. Sí. Ah, perdón, claro. Es al revés, sí. Es al revés. Me quedé con Villa General Belgrano. Disculpe. Sí, la tenemos invertida. La tienen invertida, claro. Sí. En la zona 8 es donde más servicios se prestan y se buscaba llevar estos barrios a unas zonas donde la alícuota es un poco mayor. Bueno, estos barrios no se prestan servicios, no tienen el servicio de recolección, no tienen el servicio de barrido, no tienen el servicio, digamos, del arreglo de calles. Usted habla de los barrios cerrados, semicerrados. Exacto, hay distintos barrios, por ejemplo, Posta Carreta, lo que es Los Milagros, Valle del Sol, El Campito. Esos barrios allí no tienen la prestación de estos servicios, por lo cual no podemos hacerle una rezonificación. Bueno, por eso a la hora se va a ir buscando seguramente otro tipo de alternativas. Digo, estoy mirando a futuro no tan lejano. Bueno, habrá que dialogarlo, debatirlo, pero hoy por hoy los servicios allí no se prestan, por eso creo que no correspondía. Igual que en otras calles, van a venir obras, bueno, cuando lleguen las obras seguramente llegaremos con una ordenanza en donde se podrá rezonificar las calles o barrios donde haya obras. Hoy por hoy es lo que tenemos. Sí se rezonifica barrio Quinto Centenario y barrio Centro Sur
esos lugares donde se hicieron el adoquinado sí se rezonifica. Cuando hablamos del porcentaje hacia arriba, no hice tantas entrevistas regionales, pero Martín, Santarelli, Erazo, Villafañez hacen mucho hincapié en utilizar, no es aumento. Es que es una actualización, no es un aumento. Nosotros tenemos que comparar qué pagó un vecino en enero del 2025, qué pagó el vecino en diciembre del 2025 y qué va a pagar en enero del 2026. El vecino en enero del 2026 va a pagar lo mismo que pagó en diciembre del 2025, ¿sí? Porque en enero del 2025 se puso en funcionamiento la tarifaria que se aprobó en diciembre del 2024. Claro. ¿Sí? Durante el 2025 fue teniendo actualizaciones por el índice de inflacionario. Entonces, llegamos a diciembre con un 29% de aumento. El vecino que pague sus tasas en enero del 2026 va a pagar lo mismo que pagó en diciembre del 2026. Después tenemos que tener en cuenta lo que hablamos recién de los descuentos y demás, que posiblemente, y las alícuotas, que posiblemente termine pagando quizás hasta un poco menos. Pero nosotros tenemos depende de la forma, claro. Claro, depende de cómo decida pagarlo. Pero tenemos que tener en cuenta esa situación porque no ha sido un aumento, sino ha sido una actualización de lo que se escribió en diciembre del 2024. Está bien. Entonces, hoy a diciembre del 2025 tenemos que actualizar esos papeles básicamente. Pero lo que viene pagando es lo mismo. ¿Cómo fue el acompañamiento? La verdad es que lo vimos bien en algunas modificaciones que planteamos nosotros, en volver a algunos montos que se había planteado el Ejecutivo en un principio. Decidieron no acompañar, pero el acompañamiento en general fue bastante bueno. Inclusive tuvimos ahí que modificar una cuestión de que había sido un error de tipeo para los lotes de más de 5.000 metros, que no se había dado esa actualización del 29% y había quedado inclusive con el mismo monto de diciembre del 2024. Entonces en esa no pudieron acompañar porque ellos tenían otro criterio, pero en la mayoría de los acompañamientos, sí, de las mociones sí acompañaron. Y lo vemos bien, eso se dio por un buen diálogo, ¿no? Creo que eso fue interesante, el poder hacer funcionar las comisiones donde nosotros podemos dialogar de antemano, explicarlo. Dejaron buenas sensaciones. El tratamiento de presupuesto y tarifario, Sí. que en definitiva Creo ya está homologado, está aprobado, ya es sí. ordenanza, ya está aprobado. Sí, sí. En eso creo que hemos dejado, Emilio, una vara alta, ¿no? En lo que es el debate en la democracia, ¿no? Hemos dejado una vara alta, creo que en otras oportunidades no se daban estos debates en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, que tampoco a veces se da en todos los consejos deliberantes de las localidades vecinas, que es importante que se dé, que se empiece a poner en práctica, porque eso nutre, digamos, la democracia y le da otra visión a los consejos deliberantes, otra visión a las ordenanzas que se aprueban, en donde si son aprobadas por unanimidad, la verdad es que tiene mucha más fuerza esa ordenanza, ¿no es cierto? Así que a eso es lo que tenemos que aspirar, a eso creo que es lo que tenemos que dejar también una imagen para las otras localidades para que empiecen a replicar también. Un par de tratamientos más ese jueves por la noche. Sí, habíamos tenido un ingreso en primera lectura también, donde había sido poder darle un blanqueamiento, si se quiere decir, una ordenanza que faltaba del año 86, que buscaba eximir a los empleados municipales de la tasa por servicio de la propiedad. Bueno, esa ordenanza desgraciadamente no existía cuando ocupamos el consejo, no existía en formato papel y no existía en formato digital, así que tuvimos que dialogar con los empleados más antiguos del municipio, en donde nos iban comentando cómo era la ordenanza que se había aprobado en aquel entonces, y pudimos crear una ordenanza nueva que deroga la ordenanza de ese del 86, pero que ya ahora se encuentra digamos, en pleno funcionamiento. Se encuentra en vigencia, claro. La ordenanza está nueva. Así que los empleados municipales hoy gozan, digamos, de un derecho adquirido allá en el año 86, que es poder estar exentos de la tasa por servicio de la propiedad. Bienvenido. Nos queda un tema más. Un tema más, que es en el Parque Industrial. Parque Industrial. Allá por el año 2021 se firma un convenio de comodato entre un privado y el intendente en aquel entonces, que era Claudio Chavero. 2021. 2021, así se firma entre el intendente Claudio Chavero, entre
David Layuz, que era el secretario de gobierno, y un privado que es el señor Pedroso, que es un emprendedor que genera una empresa allí en el parque industrial, que es un aserradero en la zona. ¿Sí? Se le entrega al predio un terreno en comodato, ¿no es cierto? Y ese convenio que se realiza tenía en su artículo 3 una especificación que decía que tenía que ser firmado y refrendado por el Consejo Deliberante. Bien. Bueno, Nunca llegó al Consejo Deliberante ese proyecto, así que hoy tenemos que darle cumplimiento a ese acto administrativo que había quedado en falta, así que tuvo ingreso y como se trata... ¿Qué sería únicamente en modo aserradero o una pyme maderable donde hay comercialización? Bueno, en realidad yo hablo de aserradero, pero tienen, digamos, todo lo que es trabajo en madera, así claro, que comercializan lo que es... Bueno, vale la pena aclarar yo porque después están los detalles. Ese comodato se le da cumplimiento en el Consejo Deliberante porque era lo que correspondía hacer, ese acto administrativo, y como era un ingreso que se da en una sesión extraordinaria, se tiene que tratar en esa misma sesión, así fue. Se trató y fue aprobado por unanimidad también. Sí. Este año no más sesiones. No más sesiones porque ya el miércoles de la semana que viene tenemos 24 de diciembre y el otro tenemos 31 de diciembre, así que seguramente no vamos a tener. ¿Usted interpreta que puede haber alguna extraordinaria? Seguramente ya para el primero 2 días del año que viene vamos a tener alguna extraordinaria. Ya nos ha manifestado el Ejecutivo que necesitan algún proyectito, así que seguramente van a estar ingresando y vamos a estar llamando a sesión extraordinaria esos días. Gracias, felicidades. Gracias, Emilio. Saludar a todos los vecinos de Santa Rosa, que pasen unas hermosas fiestas y que arranquemos muy bien este 2026.